Qué rico estar aquí buscando ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Recordemos que estamos estudiando 1 Corintios capítulo 8 al 10, nos muestra las 4 advertencias sobre las áreas cuestionables en la vida cristiana. Recuerden que en el capítulo 8 era el conocimiento debe estar equilibrado con el amor, pero ahora en el capítulo 9 es la autoridad debe estar equilibrada con la disciplina. El capítulo 8, el Pablo trató el tema del asunto dudoso. La motivación del cristiano debe ser la consideración de mi hermano menor o mi hermano débil en la fe. Yo puedo tener el conocimiento, pero mi hermano menor de pronto no. Entonces, por culpa de la conciencia inmadura de mi hermano, me abstengo. Eso se llama amor. No tenía que hacer nada que causara tropiezo a mi hermano inmaduro. Sí, es un inmaduro y hay que tener mucho cuidado. Pero en el capítulo 9 se pone Pablo como el ejemplo de cualquier siervo de Dios con privilegios, pero él decidió no usarlos por el beneficio del Evangelio. Él dice, no quiero ser obstáculo y no quiero que la gente me vea que me estoy aprovechando de las cosas de Dios. Ciertamente él tenía muchos privilegios como apóstol, afirma, pero nunca debemos usarlos de la manera que muchas personas lleguen a tropezarse. Hoy en día muchas personas no quieren saber nada de pastores, nada de hermanos en la fe, por el mal testimonio, porque muchos se han aprovechado de la obra de Dios para tener su beneficio propio. Pero recuerden, el título que estamos haciendo es el fuerte debe cuidar del débil. Si yo como ministro sé que hay en la comunidad cristiana muchachos débiles, personas que asisten y son débiles, bebecitos, que ponen los ojos en el pastor y no en Cristo, que están mirando en qué lugar está fallando el pastor para decir, ya no voy a asistir a ese lugar. Sí, son bebecitos espirituales que tienen los ojos puestos ¿en quién? En el pastor, en qué va a fallar. Pero si tuvieran los ojos puestos en Jesucristo, pues muchos estudios dicen, son maduros en Cristo. Pero desafortunadamente nosotros los hombres fallamos. Pero aquí Pablo otra vez nos dice, usted se llama ser fuerte, está cuidando al débil de la fe con su testimonio, usted se está frenando para que su hermano débil en la fe no tenga tropiezo con lo que usted está haciendo. Otra vez Pablo se pone como ejemplo. Y cuando él se pone como ejemplo, me cuestiona a mí. Yo me puedo ponerme como ejemplo. Y qué día mi hija me escribió una carta la semana pasada y me cuestionaba. Y yo, wow, Señor, qué rico que mi hija vea esas cosas en mí, porque yo fallo mucho. Y todos los días le pido a Él, dame tu discernimiento para ser un buen ejemplo, tanto en mi hogar como en la iglesia o fuera de ella. Pero usted y yo tenemos esa lucha en nuestro hogar, de poder decirle a mis hijos, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Sus hijos pueden decir, mi papá o mi mamá es una persona que imita a Cristo y puedo seguir ese ejemplo que Él me está dando. Sus hijos ven que su prioridad es Cristo.
Bueno, eso sí también. El fuerte debe cuidar al débil. No sé si usted es fuerte en su hogar y está cuidando al débil de su familia, porque ese débil no quiere saber nada de Dios y viene obligado acá. Mucho pasa, muchos hogares pasa eso, pero bueno. Los invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 9, del 1 al 27. Pero sí, vámonos hasta el 14, Johnny, si me ayudas. Y pues vamos del 15 al 27, del 1 al 14. El título, si ya lo dije, seguimos con el mismo título, el fuerte debe cuidar al débil. Es la parte 2. Entonces, vamos, Johnny, gracias. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Y lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Ese es un tema muy fuerte y uno como pastor, como lo quieran llamar, es fuerte tocar este tema. Pablo defendió sus derechos al recibir sostenimiento de la iglesia. En esta primera mitad del capítulo, Pablo demostró que tenía derecho de recibir sostenimiento financiero de parte de la iglesia de Corintios. Dio 5 argumentos para que respaldara ese derecho. Su apostolado, del versículo 1 al 4, dice su apostolado, una experiencia personal. Y aquellas personas que son llamadas al apóstol tienen que tener los requisitos. El primero es que haya convivido con Jesucristo personalmente, y la otra es ya que haya visto a Jesucristo resucitado. Pablo, muchos dicen que sí, otros dicen que no, pero en sí Pablo tenía la credencial como apóstol. Los apóstoles tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. Pablo lo tuvo. ¿Dónde? Cuando iba camino a Damasco. El apóstol también se dio por conocer los milagros. Recuerden que cuando Jesús los mandó a ellos, los capacitó para que dieran las señales de milagros y muchas cosas para que la gente supieran que eran apóstoles y enviados por él, que tenían autoridad. Eso también era una condición. Por lo tanto, su condición de apóstol de Pablo tenía derecho a su ayuda de la iglesia. Pablo afirmó su apostolado diciendo: yo he visto al Señor Jesucristo y también lo he visto resucitado, pero mi obra y mi ministerio aquí con ustedes dan fe y aprueban mi apostolado. Sí, muchos dan fe,
otros no tenían a Pablo como apóstol, pero él dice, miren que él me ha respaldado con el llamado. Y sí, él le da una cuestión. Todos los otros apóstoles, dice él, que los otros apóstoles también incluyó a los demás, y Pedro también estaba ahí, que también tenían o recibían sostenimiento de la iglesia. Aún ellos viajaban con sus esposas tenían ese privilegio. Si aún otros siervos, dice él, tienen el privilegio, ¿por qué no yo? Pablo dice. La costumbre humana en el capítulo 7, ningún soldado se mantiene por sí solo, le dan la provisión y viene el gobierno. El agricultor que se esfuerza en la viña tiene el privilegio de comerse el fruto. Aún el pastor que apacienta el rebaño espera recibir leche y carne de su rebaño. ¿Es acaso irrisorio esperar que la iglesia sostenga a su pastor? Algo está diciendo así Pablo. En el versículo 11 acierta un principio básico. ¿Cuál es? Si otros nos bendicen espiritualmente, debemos mostrar gratitud, de compartir con ellos las cosas materiales. Es interesante notar que tenemos aquí una imagen de un pastor con el soldado para proteger la iglesia y presentar batalla contra Satanás, con el agricultor que cuida la viña espiritual y busca dar fruto en esa viña, y como pastor guía y alimenta a las ovejas. Bonito eso que muchos han dicho. Pero en el Antiguo Testamento, que dice el versículo 8 al 11, dice la ley de Moisés, la ley mosaica, también respalda el apoyo financiero a los ministros. Y dice, no pondremos bozal al buey. No pongamos el bozal al buey. Él es digno para su salario. Bienaventurado porque está trabajando. No deberíamos los siervos de Dios beneficiarse de su trabajo espiritual. Que es raro que uno está recibiendo o está trabajando, es raro que espere un pago. No, todo el mundo lo hace, y Pablo está diciendo, la ley lo está diciendo, ese derecho. Pablo también escribe que la ley mosaica lo está respaldando, y ellos la conocían, y ustedes si quieren mirarla en Deuteronomio 25:4, ahí dice. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, que dice el versículo 12 al 14, la ley permitía que los sacerdotes disfrutaran con generosidad de las ofrendas del templo y para su hogar. El mandato de Dios también en el capítulo 14 dice, y en Mateo 10, al final dice, ¿lo está ahí? Sí, dice al final, porque el obrero es digno de su ¿qué? Alimento. Y Lucas 7:10 también lo dice. 10:7 también lo respalda. ¡Wow! En tanto que Pablo no usaba, Pablo mostró, miren, que tengo derecho y el privilegio de gozar ese beneficio, de ser sostenido en la iglesia. Y ahí lo respaldó. Dice al comienzo, yo tengo derecho de ser beneficiado por la colaboración de la iglesia. Sí, y muchos lo leen y muchos dicen, sí, la persona que trabaja espiritualmente para Dios puede comer y participar de los frutos de la iglesia. No es malo. El obrero es digno de su salario. Es correcto que los cristianos mantengan a los que sirven al Señor. Sí. Pablo sabía que tenía ciertos privilegios como ministro,
en la obra de Dios, pero él en ese pasaje lo dice 6 veces. Yo tengo privilegios, tanto en la ley mosaica como en la costumbre, aún como ordenanza con Dios. Sí, me ayuda. Hoy en día, muchos deben de eso, que el pastor se ha beneficiado con esos privilegios. Sí, qué triste. Le están poniendo bozal al güey. No están valorando el trabajo. ¿Cómo? Yo sí lo valoro. Sí, yo sé que lindo es usar el ministro, el siervo, el pastor, como lo diga. Sí, él necesita, porque él está trabajando en la obra de Dios, sí. Pero yo no diezmo, yo no ofrendo. Mire, acá Pablo le está diciendo en nuestras palabras, en nuestro tiempo, puede decir Pablo, mire, ustedes saben que yo tengo derecho. Pero si ustedes quieren ofrendar, si quieren diezmar, como lo quieran, al menos sea fiel a Dios. Pero si no quieren serlo, tranquilo. Pero gracias a Dios por las personas que son fieles a Dios en la parte económica, que son fieles a Dios dando un diezmo, o dando una ofrenda o cualquier cosa. Gracias a esas personas hay sostenimiento en los hogares de los pastores, hay sostenimiento en las obras de Dios, porque si no saben, hay que pagar servicios. Y a veces uno dice, wow, a mucha gente que asisten a las iglesias de Calvary Chapel, saben cómo nosotros pensamos, que hay una junta que supervisa ¿qué? La parte económica, que el pastor no tiene, que lo supervisan en la parte económica todos los pastores de Calvary Chapel. Sabiendo eso, aún la gente no diezma, no ofrenda, devuelve. Pues están poniendo bozal. Y Pablo le está diciendo en pocas palabras, yo tengo ese beneficio, pero tranquilo. Yo no quiero poner estorbo, no quiero poner tropiezo a ustedes. Si ustedes diezman, ofrendan, cualquier cosa, son fieles a Dios, es entre usted y Dios. Pero tranquilo, nosotros no pedimos. No hacemos nada, porque el que nos sostiene es Dios. ¿Sí me van a entender? Él está haciendo si estuviera hoy, puede decir eso, tranquilo. Si ustedes quieren depositar, depositen, si no, tranquilo. No quiero poner estorbo. Hay necesidades, tranquilo, no voy a decirle a ustedes qué necesidad tiene la iglesia. No quiero poner estorbo, voy a la intimidad con Él, que Él toca los corazones conforme su voluntad. Algo así está diciendo Pablo. El deseo de Pablo ahora lo muestra Él en el capítulo 15 al 27. Recuerden que acá Pablo en el versículo 1 al 14 está diciendo que tengo derecho. No es porque me alimenté, tengo el derecho de ¿qué? De ser sostenido en la iglesia. Sí, pero desafortunadamente muchas personas desearían que el pastor tuviera ese derecho. Pero si usted está siendo fiel a Dios, es fiel a Dios. Si el pastor o el ministro está usando mal dinero o está usando mal los dineros o se está aprovechando, es entre él y Dios. Y créame, Dios no se queda con nada. Dios toma cuenta. Ahora mi pregunta es, Pablo ahora dice, sí tengo el derecho, pero mi deseo no es reclamar ese derecho, porque hay mucha gente que ve las cosas económicas como un beneficio o como un estorbo. Y yo como persona madura no quiero poner estorbo a esos infantiles, bebés infantiles que dicen, no, él no necesita. Pero ¿por qué? Mire, el pastor está comiendo de la ofrenda del templo. No, había gente así. Y él dice, no quiero poner estorbo, tranquilo, no renuncio a ese derecho. Y a veces nos toca así, a veces por no poner estorbo, y hoy en día es más. Pero vamos al versículo 15 al 27. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo,
porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero no solo se llevan el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene de ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El deseo de Pablo no era reclamar sus derechos como apóstol. Pablo tenía toda la autoridad, todo el derecho de recibir sostenimiento material, pero siendo un creyente maduro, había equilibrado la autoridad con la disciplina. Pablo le dijo a los de Corintios: mire mi ejemplo como persona. Yo no me he aprovechado de las cosas materiales de la iglesia. Yo no me he aprovechado de ustedes. Aún no quiero ese beneficio. No debía a los creyentes más fuertes ser capaces de dejar a un lado sus derechos para el beneficio del hermano más débil. Pablo le dijo: sí, yo tengo ese beneficio, pero por los hermanos débiles renuncio. Pablo dio 3 razones por las cuales rehusó el sostenimiento por el bien del Evangelio. Pablo no se aprovechó de su condición como apóstol. Él no quería que ninguno tuviera ese tropiezo en él. Yo no busco beneficio propio. El único beneficio mío es dar el Evangelio. Lo estoy enseñando, y aún más quisiera estar muerto o me quisiera morir si yo estoy colocando estorbo para que el Evangelio sea puesto. Y eso es lo que a veces me cuestiona a mí. ¡Wow! ¿Qué estorbo estoy haciendo yo o colocando para que ese hijo de Dios infantil se aleje? Sí, desafortunadamente a veces la cuestión de beneficios para el pastor a muchos les duele. Sí, el pastor no necesita, sí, y si no quieren, tranquilo. Pablo está diciendo: yo renuncio a ese beneficio. Sí, hoy en día pasa lo mismo. No me estoy quejando, pero sí es lo mismo. Pero usted como ministro puede renunciar a no pedir para su beneficio. Usted como ministro puede renunciar como Pablo lo hizo. Usted como hijo de Dios puede renunciar a que su hermano más débil no tenga tropiezo o vea para alejarse. El mensaje del Evangelio, Pablo dijo, es importante. Mi razón es ser disciplinado. Y Pablo puso el ejemplo del atleta, del que corre.
Pablo dijo, yo tengo esa meta, tengo la meta de llevar el Evangelio, como esa persona que va corriendo y tiene la meta de llegar a la meta. Pero para llegar, esa persona que está ejerciendo ese deporte tiene que ser disciplinado. Uno también tiene que ser disciplinado en el ministerio. Si usted tiene autoridad, tiene que ser disciplinado. Y disciplinado en todas las áreas. ¿Para qué? Para no poner estorbo para el débil de la fe. Aunque la gente no lo vea, usted tiene que tener disciplina. Aunque la gente no lo vea, usted tiene que ser disciplinado, no por lo que lo vean, sino por amor a Cristo. Pablo le gustaba esa imagen del atleta. Y el atleta debe ser disciplinado si quiere ganar el premio. Disciplina significa abandonar lo bueno en función de lo mejor. El atleta debe cuidar tanto su dieta como sus horarios. Debe sonreír cuando le dicen o le hacen una invitación y él dice no, gracias, porque tengo un compromiso más importante, tengo que ejercerme en el deporte. No sé si cuando uno hace un deporte y está metido, uno dice, qué pena esta comida, no, gracias. O esa invitación, o esa invitación de divertirse, no, gracias, por función a su deporte. Es igual, nosotros en la vida cristiana, hay invitaciones que no son malas, hay comidas que no son malas, pero por función a ejercer el ministerio o la tarea bien, decimos, no, esa invitación no, porque no me beneficia espiritualmente o no va a beneficiar espiritualmente a los que están. Pero muchos no piensan en eso. Muchos toman invitaciones a la loca. Ah, sí, listo. Pero no miran si esa invitación te está edificando a ti espiritualmente. Y mucho menos, si usted no lo ve, mucho menos ve que esa invitación que le están haciendo a su hijo lo está edificando espiritualmente. Si esa persona con la que está compartiendo su hijo le está edificando espiritualmente. No, ni le importa, ni siquiera se le pasa en la cabeza. ¿Por qué? Porque su prioridad no es las cosas de Dios. La prioridad es que mi hijo pase un buen momento, que mi hijo no se aburra. Igual, muchos no son fieles a Dios. ¿Por qué? Yo soy fiel a Dios en asistir a la iglesia, pero fiel a Dios de que el pastor pueda tener un beneficio. No. ¿Por qué? Porque usted le está poniendo huella, le está poniendo bozal al güey. Y qué triste. Pablo está diciendo, yo no vivo, o yo no estoy para enseñar el Evangelio para ganar beneficios. No, yo enseño el Evangelio porque Él me mandó. Y aún aunque Él no lo hiciera, mi obligación es enseñarlo de buena manera, o de buena manera enseñarlo. Pablo no buscó ganar su beneficio, ni tener o aprovecharse de los beneficios. Le doy gracias a Dios por aquellas congregaciones que tienen una junta directiva, la que está supervisando en la parte económica. ¿Por qué? Porque así el pastor sabe que hay que dar cuenta en esa área espiritual, en esa área material también. Pero a veces muchos no ven eso. Qué triste cuando Dios le dice a uno, ¿tú estás apoyándome? Sí, pero tú estás apoyando a Dios en todo. ¿Estás apoyando a Dios a cuidar del débil? Sí, usted está apoyando a Dios para cuidar del débil en la fe. Pablo le dijo, yo renuncio a mis derechos. Si es que por ese derecho, ese beneficio, es que estoy colocando estorbo a ese bebé espiritual, mejor me quedo callado, mejor no lo tomo. La autoridad debe estar equilibrada con la disciplina, y aquellas personas que son disciplinados
hacen eso. ¿Cómo así? La autoridad es la primera que renuncia a sus beneficios. ¿En qué sentido? Aquí los servidores de la capilla, cuando hay una actividad, los últimos que gozan en esa actividad, ¿quiénes son? Los servidores. ¿Sí me van a entender? Y es cierto. Si queda, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Nosotros no venimos o no le servimos a Dios por tener un beneficio. Le servimos a Dios por amor. Por algo ustedes, espero, por algo ustedes han visto que acá en la capilla no se le pide nada a nadie. Porque no queremos colocar estorbo. Y eso es lo que piensa Calvary Chapel. Sí, a veces muchas congregaciones ponen estorbo. Uy, me pidieron. Tranquilo, acá no. Acá le pedimos al que nos puso en este lugar. Y eso no es colocar estorbo al débil de la fe. Y aún así, tenemos que seguir cuidando al débil de la fe. Pablo se puso como ejemplo y dijo, si es por derechos, quito esos derechos. Y a veces es mejor ser así, renunciar a nuestros derechos, para que los bebés espirituales no tengan ¿qué? Tropiezo. ¿Dónde están ustedes? Véanse y evalúense en eso. No, yo puedo decir, no como Pablo, no, yo no estoy diciendo eso para que me den beneficios. No, lo estoy diciendo para que ustedes vean eso. Igual, yo quiero que ustedes sepan y que se pongan pendiente. ¿Será que yo soy fiel a Dios en todo? ¿Será que yo valoro el trabajo de la persona que trabaja espiritualmente? Ya ustedes lean el versículo otra vez en su casa y van a ver que la ley, todo apoya que los pastores o las personas que trabajan espiritualmente tengan un beneficio. Si ustedes tienen eso ya, mi pregunta es, ¿son fieles a Él en todo? ¿O ustedes o yo estamos colgando bozal al güey? Pare de contar. Ya pidió diezmo, pidió ofrenda. No, tranquilo. No. Pero si usted valora y ve que el evangelio tiene que extenderse, Dios a veces usa a las personas. Siempre la usa. Pero cada uno evaluémonos. Si realmente estoy apoyando la obra de Dios. Si realmente estoy apoyando a mi hermano débil en la fe. Y no estoy colocando tropiezo. Y si el ministro está colocando tropiezo, por favor acérquesele. Si él está tomando beneficios que no son, por favor dile en amor. Pero háganlo, por favor. Evalúense ustedes primero, que yo ya lo hice. Y veamos el título. ¿Cómo es? El débil cuida de la fe. El fuerte renuncia a sus beneficios por amor al débil. Y eso es lo que muchos siervos o pastores tenemos que hacer, renunciar a ese beneficio. Pablo lo hizo y nos da un buen ejemplo. Padre Celestial, te doy muchas gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos.